Saludos, soy Sheila Madera y te doy la bienvenida a Etapa Fénix, tu podcast en español dedicado al tema del bienestar integral y el buen vivir. En Etapa Fénix comparto contigo conocimiento útil que puedes incorporar en tu vida de forma práctica para que puedas, de manera gradual, lograr una versión mejorada de ti mismo. Comencemos con el episodio de hoy. Yo no recuerdo haber escuchado a las mujeres de mi familia hablar de la menopausia. Mi mamá me contaba, eso sí, que hubo un tiempo en el que mi abuela iba muchas veces al médico que quedaba cerca de ella. Mami decía que abuelita salía corriendo a la oficina de porque literalmente pensaba que se iba a morir. Se trataba de estos médicos de antes, que eran médicos de familia y que se convertían en eso precisamente, en parte de la familia. Bueno, lo cierto es que nunca se discutió qué era lo que le pasaba a la abuela. En aquellos momentos, una mujer, estimo yo, que estaría en sus 40 o 50 años. Pero algo sabía el médico porque la prescripción que le daba ante el mal que le aquejaba era decirle a la esposa de Adela, dale un poco de brandy a esta mujer. He llegado a pensar que esa fue la etapa en la que mi abuela pasó por los cambios propios de la perimenopausia. Mi madre, por su parte, nunca dice mucho sobre su proceso porque a ella le llegó la menopausia abruptamente como consecuencia de una histerectomía que le tuvieron que hacer cuando ella tenía 40 y tantos años. Así que en ese vacío de información sobre este tema fue que crecí yo. De eso no se hablaba y en un abrir y cerrar de ojos ya yo estaba avanzando en los 40 y empecé a notar algunos cambios en la manera en cómo me sentía. Y bueno, así fue como empecé a devorar toda la literatura que encontraba sobre el tema y aún continúo leyendo sobre esto porque me encuentro precisamente en ese momento que es, por así decir, como una montaña rusa. La mayoría de mis amigas y algunas de mis primas también andan en estas. Por eso no falla que cuando nos encontramos hay que dedicar algún rato a compartir el nuevo síntoma que tenemos y a darnos apoyo porque, como solemos decir, esto no está fácil. Aunque cada vez hay más foros donde se discute el tema de la perimenopausia, el mismo sigue siendo un tópico poco comprendido por muchos, incluyendo las mismas mujeres, los médicos y las personas allegadas. Por eso he decidido dedicar par de episodios de Etapa Fénix a hablar un poco sobre esta transición tan importante en la vida de las mujeres que, escúchenlo bien, no solo y tiene implicaciones para ellas, sino también para sus seres cercanos. Por eso, este episodio es también para todas las personas que conviven, trabajan o se relacionan con mujeres de más de 40 años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se espera que para el 2030, o sea, estoy hablando en aproximadamente 5 años, más de 1.000 millones de mujeres en el mundo van a tener 50 años o más, es decir, estarán en el periodo posmenopáusico o perimenopáusico también. Empecemos por entender que la menopausia como tal es tan solo un día. Es ese día literalmente en el que una mujer cumple exactamente 12 meses continuos sin tener su menstruación o su regla. Antes de ese día, ese vaivén hormonal que viven las mujeres a partir de los 40 se le conoce como perimenopausia. Aclaro que hay mujeres que empiezan a sentirlo incluso en sus 30. Así que luego de este día, ese aniversario número 1 de estar sin la menstruación, se puede decir que la mujer es posmenopáusica. Como ya dije, la perimenopausia es un proceso de transición hacia la menopausia, hacia ese día, esa celebración, por así decir, que implica una transformación extremadamente significativa en la vida de una mujer y que puede entenderse de múltiples formas. Los cambios comienzan de manera gradual, de temprano en los 40, como mencioné recientemente, y que algunas mujeres empiezan a sentirlos cuando tienen 30 y tantos años.
En Occidente, la edad promedio en que las mujeres llegan a la menopausia es 51 años. Eso quiere decir que las mujeres suelen vivir cerca de 30 años posmenopáusicas, considerando que la esperanza de vida para ellas supera los 80 años. Por eso es tan importante prepararnos para ese nuevo cuerpo que tendremos a partir de esa edad. Y digo nuevo porque, aunque está ligeramente usado, en efecto se trata de un cuerpo que se comporta en muchas áreas de manera bien diferente a como cuando estábamos en la etapa reproductiva. En términos biológicos, la perimenopausia se caracteriza por fluctuaciones en las hormonas. Y aunque los efectos de este proceso se sienten en todas las hormonas del cuerpo, me voy a centrar para efectos de este episodio en las hormonas sexuales, porque no quiero complicar el asunto más de la cuenta. Es decir, voy a hablarte del estrógeno, la progesterona y la testosterona. Voy a comenzar por el estrógeno. Esta hormona es clave para muchas funciones en el cuerpo. Esta es la hormona que regula tu ciclo menstrual, mantiene la salud de tus huesos y ayuda a que la piel se mantenga elástica y firme. También el estrógeno contribuye al funcionamiento del cerebro, afectando el estado de ánimo y la memoria. ¿Y qué es lo que pasa durante la perimenopausia? Pues que los niveles de estrógeno suben y bajan de manera impredecible, de manera errática. A veces están bien altos y otras veces están muy bajos. Y este desbalance es el responsable de una plétora de síntomas que pueden llegar a ser bien desagradables. Por su parte, a la progesterona se le conoce como la hormona calmante. La función de la progesterona es básicamente preparar el útero para un embarazo y también ayuda a equilibrar el efecto del estrógeno, como que lo balancea, ¿verdad? Ese efecto en el cuerpo y contribuye a un sueño reparador. Durante la menopausia, la progesterona es la primera que disminuye, causando que las ovulaciones se vuelvan menos frecuentes. Sin suficiente progesterona, se suelen presentar problemas de sueño, irritabilidad o ansiedad y tener periodos menstruales irregulares y más abundantes cuando te vienen. La tercera hormona de la que voy a hablar es la testosterona, que es la hormona de la energía. Aunque es más conocida como una hormona masculina, las mujeres también tenemos testosterona y es bien importante para la energía, el líbido, o también conocido como el deseo sexual, y la fuerza muscular. En la perimenopausia, los niveles de testosterona también bajan gradualmente, lo que puede llevar a que la mujer tenga menos energía, menos deseo sexual y presente pérdida de masa muscular. El asunto es que la desregulación de estas tres hormonas genera una cantidad de síntomas increíbles. Algunos son más conocidos que otros y unos son más problemáticos, preocupantes e incluso aterradores que otros. Y los describo así porque hay mujeres muy agraciadas que presentan pocos síntomas en la perimenopausia, pero hay otras que presentan síntomas que pueden llegar a ser debilitantes. Es impresionante la cantidad de foros que hoy por hoy podemos encontrar en el internet en los que las mujeres se desahogan sobre los síntomas que sienten y la falta de entendimiento y apoyo sobre los mismos, tanto por parte de sus médicos como de sus seres queridos. Sí, escucharon bien, hay muchos médicos que no entienden bien ni los síntomas de la perimenopausia ni el alcance de los cambios propios de este proceso en la salud de sus pacientes. Es importante dejar claro que la perimenopausia se diagnostica principalmente a través de los síntomas que la mujer experimenta, ya que no existe una prueba específica para diagnosticarla. Ya el análisis de los niveles de la hormona folicoestimulante, por sus siglas en inglés FSH, no se usan como un indicador exclusivo, aunque se sabe que cuando una mujer pasa la menopausia, los niveles de FSH suelen estar notablemente elevados, generalmente por encima de 30-40 miliunidades internacionales por mililitro. Los niveles exactos pueden variar entre mujeres y es por eso que les decía que el diagnóstico no se basa solo en la medición de la FSH, sino que se complementa con otros síntomas y factores clínicos. Ahora,
Quiero tomar el tiempo de mencionar por encima algunos de los síntomas que surgen durante el periodo de la perimenopausia, porque es muy común que las mujeres experimenten diversos y ni tan siquiera sepan que esto tiene que ver con ese proceso y se asustan porque sienten que están enfermas, ¿verdad? Y presentan síntomas de ansiedad relacionados a su salud. Voy a ir por los distintos renglones empezando con lo más obvio, que son los síntomas menstruales. En la perimenopausia, los ciclos menstruales se tornan irregulares, es decir, se ponen más cortos o más largos y también se tornan impredecibles. Hay cambios en el flujo menstrual que puede ser que lo notas más abundante o por el contrario más ligero y es posible que la mujer tenga sangrado entre periodos. También están los síntomas vasomotores, que son de los que más se hablan, y me refiero a los sofocos o las sensaciones repentinas de calor en el cuerpo, que pueden estar acompañados por sudoración, pero también sin sudoración, y a los llamados calores nocturnos o sudores nocturnos que a menudo interrumpen el sueño. Los que mencionaré ahora forman parte de una larga lista. Hay literatura que ustedes van a ver que dicen que son más de 60 síntomas y hay quienes dicen que los síntomas superan los 100. Veamos algunos de los síntomas físicos. Está la fatiga o el cansancio persistente. Eso es una de las cosas que las mujeres más se quejan. Los dolores de cabeza o las migrañas también suelen ser más frecuentes. Pueden presentarse dolores en las articulaciones y en los músculos, como espasmos musculares, inflamación o rigidez. El insomnio, la dificultad para quedarse dormida, es también un asunto que preocupa y afecta a una gran cantidad de mujeres en el periodo perimenopáusico. También está la sequedad vaginal, la picazón o la irritación en tu órgano sexual femenino. El aumento de peso, especialmente en la zona del abdomen, es una de las cosas que más les molesta a las mujeres y que está asociado a este vaivén hormonal. Otras sufren de hinchazón o retención de líquidos. Se presentan los cambios en la piel, esta se pone más seca, se pierde evidentemente elasticidad y suelen aparecer manchas. Esto es muy común. El cabello se pone más fino, se pone más seco y por ende se puede perder más cabello durante esta época. Especialmente uno de los aspectos que a muchas mujeres les molesta es que por un lado se pierde el cabello y por el otro lado empieza a salir lo que se conoce como el vello no deseado, ¿verdad? Que te surge en la cara, en el bigote. Esto particularmente suele estar asociado a cambios en la testosterona. Uno de los síntomas que más asusta a las mujeres son las palpitaciones, o sea, los latidos cardíacos irregulares o acelerados. La cantidad de mujeres que visita un cardiólogo durante este periodo es significativa. Se empieza a perder densidad ósea, lo que aumenta el riesgo de osteoporosis y además hay cambios en la textura de las uñas poniéndose más frágiles. Ahora quiero mencionar síntomas de corte cognoscitivo, o sea, asociados a la manera en cómo pensamos. Muchas mujeres experimentan dificultad para concentrarse o les da niebla mental, que es un concepto que en inglés se conoce como el brain fog. Los otros días una mujer de más o menos mi edad me decía que estaba preocupada de que tuviera Alzheimer. Y esto porque se le estaban olvidando las cosas. Y yo le decía que la pérdida de memoria a corto plazo es bastante común y el olvido de palabras cuando se está hablando. Surge también la dificultad para tomar decisiones o la sensación de estar desorientada. Hay mujeres que se marean con mayor frecuencia en este periodo. También hay síntomas emocionales que me parece importante mencionar. Cambios de humor frecuentes, sentirse más irritable, la ansiedad o una preocupación constante o sensación de agobio, la depresión o tristeza persistente. Definitivamente hay una menor tolerancia al estrés y se presenta una sensibilidad emocional o una tendencia a llorar fácilmente por cualquier cosa.
Es también usual que haya pérdida de interés en actividades habituales y falta de motivación, por así decir. Sobre los síntomas sexuales diré que los más comunes son la disminución del deseo sexual y algunas mujeres presentan dificultad para alcanzar el orgasmo. Hay también mujeres que sienten dolor durante las relaciones sexuales. Los síntomas urinarios son parte de la ecuación, desafortunadamente, y con esto me refiero a que puede presentarse en este periodo incontinencia urinaria, y me estoy refiriendo a las pérdidas pequeñas de orina al reír, toser o hacer ejercicio, una mayor frecuencia de querer ir al baño y un aumento en las infecciones urinarias. Hay otros síntomas como por ejemplo los problemas digestivos o la gastritis, la sensación de ardor en la boca o la lengua, la sequedad en la boca y en los ojos, etc. Como ven, es una lista larga y puede ser agobiante la cantidad de síntomas que se experimentan durante esta etapa. Y a eso le podemos sumar que lo acompaña una reflexión complicada sobre lo que es el proceso de envejecimiento, porque en sociedades como la nuestra prevalece una concepción de que ser viejos es sinónimo de deterioro físico, de pérdida de belleza y de pérdida de nuestras capacidades, aunque sabemos que no debe ser así. En la sección de recursos de mi página de internet www.etapafenix.com comparto una publicación titulada Replanteando la menopausia, dando sentido a la transición. Si bien es importante reconocer los síntomas que acompañan esta transición para poder entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y por qué, más crucial es desarrollar las estrategias para manejarlos de una manera que te permita tener calidad de vida y disfrutar a plenitud la parte de tu vida que está por delante. Debemos estar en sintonía con nuestro cuerpo, ser pacientes y compasivas con nosotras mismas como mujeres. Y si tienes a una persona querida que es una mujer que está pasando con eso, también debes ser paciente y compasivo, porque es un proceso muy complicado. Esa búsqueda de nuevo balance o ese proceso de recalibración, si algo necesita es paciencia y contar con la caja de herramientas para afrontarlo de una manera apropiada y saludable. En el próximo episodio me voy a enfocar en tratamientos y alternativas para aliviar los malestares de esta etapa, desde enfoques médicos hasta prácticas más holísticas. No te lo pierdas, ya que compartiré herramientas valiosas para disfrutar del bienestar durante esta transición. Con esto los dejo. Gracias por acompañarme en Etapa Fénix, tu podcast para el buen vivir. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a Etapa Fénix en tu plataforma de podcast favorita. También puedes seguirme en las redes sociales y visitar mi página de internet www.etapafenix.com y allí puedes encontrar más información y recursos que te pueden ayudar en tu camino hacia el bienestar integral. Anímate a compartir este podcast con quienes pueden beneficiarse. Hasta el próximo episodio.